Bien, que se vayan uniendo nuevamente los chicos. Perfecto, que continúe con el avance de la materia. No hay ninguna duda hasta acá, jóvenes. Es ciertamente especial y delicado ver el tema de la decisión voluntaria que toman nuestros paisajes cuando buscan aislamiento, ¿cierto? Por eso una gran mayoría se va por el tema de la sucesión legal. Sucesión legal y artículo 1. ¿Tienen alguna clase de ustedes de democracia? Ninguna. O terminan ahí. Terminan ahí, chicos. ¿No tienen más clasecitas? ¿Me escuchan, no, jóvenes? No se escucha, doctor. ¿Se escucha o no se escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Se escucha distorsionado, doctor. A ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? Hola, hola. ¿Ahora me escuchan bien? Hola. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha mejor. A ver, ahora vamos a ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora mucho mejor. No tanto, pero se le escucha un poco más claro, doctor. ¿Pero me escuchan, chicos? Sí. Okay. Bien, a ver, continuaremos entonces con el tema para poder entender. Bien, entonces hemos explicado las tres causales de sustitución previstas en el artículo 1168 de nuestro Código Civil. Vale la pena también recalcar, conforme les había dicho, que el Código Civil reconoce a estas tres causales de una forma muy particular. La doctrina civil establece tres clases de sustitución: la sustitución vulgar, llamada así, la sustitución peculiar y la sustitución autoritaria. Doctor, no se lo escucha bien. ¿Me escuchan entrecortado? Sí. Ahora, chicos, hola, ¿cómo me escuchan? Hola. No se le escucha muy bien, doctor. A ver, voy a suprimir los audífonos. Ahora, ¿cómo me escuchan?
Hola, hola. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor, doctor, un poco mejor. Ya, perfecto. Pues vuelvo a compartir. Vamos a trabajar de esa manera para que me puedan escuchar bien. Les decía entonces que... a ver, perfecto. Bien. Les decía entonces que el Código Civil, en base a la doctrina civil en este tipo, en esta materia, reconoce tres clases de sustitución: la sustitución vulgar, la pupilar y la sustitución ejemplar. ¿Qué dice el Código Civil en relación a la sustitución vulgar prevista en el artículo 1168? Dispone y menciona una noción. Sustituir, dice, es nombrar uno o más herederos para que a falta del sustituido reciban la herencia. Y establece el artículo 1168 las tres causales o los tres casos en los que procede una sustitución. Es decir, la premoriencia, la renuncia, ¿no? Alguna situación que impida recibir la herencia dejada o instituida, o finalmente cuando se incumplen las condiciones impuestas por el testador. ¿Sí? También en su, si mal no recuerdo, en su último párrafo, en el párrafo 3, establece que la sustitución puede ser parcial o puede ser total de los herederos instituidos. A esto, la doctrina la conoce con el nombre de sustitución vulgar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo usual. ¿Ya? Son pasos usuales. A ver, instituidos los herederos, es lógico y usual que si ellos no pueden recibir por haber premuerto, por renuncia, por algún impedimento o en su caso por no cumplir con las condiciones, es usual y es lógico que se puedan sustituir. Por eso se le denomina en la doctrina civil sustitución vulgar. El artículo seguido, 1169, habla de la sustitución pupilar. ¿Qué dice? Cuando hablamos de pupilo, de pupilar, hablamos de pupilos, ¿ya? Y se entiende por pupilos a generalmente a personas menores o con cierta incapacidad. Y precisamente el artículo 1169 del Código Civil, si ustedes tienen a la mano, habla de que el testador puede nombrar o designar sustituto al incapaz de testar respecto a los bienes testamentarios que le deje, ¿no? Para que, o con el fin de que en el caso que muera en incapacidad de testar, pero no respecto a lo que tenga que dejarle por concepto de legítima. Fíjense, está hablando, la sustitución pupilar prevista en el 1169 establece que, en términos claros, que el testador puede designar, puede instituir heredero a una persona incapaz, ¿no? Pero está pensando en que cuando llegue la muerte de esta persona incapaz no va a poder testar o no va a poder designar a quienes va a dejar como a sus herederos. En ese sentido, ¿no? En ese sentido, el artículo 1169 dice que en el caso de que muera en incapacidad de testar aquel heredero al cual lo ha designado como instituido, simple y llanamente, seguramente si tiene descendencia o ascendencia esa persona cuando llegue el momento, heredarán bajo la vía legal, ¿cierto? Pero el testador previene aquello con respecto a los bienes que le está dejando como institución de heredero o como legítima que le corresponde. No es muy usual, no es muy usual.
Este artículo tiene mucha coincidencia con lo previsto en el artículo, a ver, el 1100, no, el 1119, si mal no recuerdo, si ustedes pueden revisar, si están a la mano ahí con el Código Civil, el 1119 habla sobre las personas incapaces de testar, ¿cierto? Y establece quiénes son incapaces de testar, dejando de lado a los menores que en su momento no pueden testar, pero que una vez adquirida la mayoría de edad, es decir, la capacidad legal, ellos van a poder, si así lo prefieren, ¿no? Cuando llegue el momento. No es muy usual, es una condición o un presupuesto legal que admite el Código Civil, a veces muy complicado. Hay que ser muy, muy minucioso como testador para poder configurar bien esta figura, a efectos de evitar que alguno de los herederos o interesados en esa parte de la herencia, que, ojo, reitero, en la figura de la institución de heredero y la sucesión de herederos testamentarios, tienen que ser muy precisas las informaciones, las individualizaciones que el testador haga. ¿Por qué? Porque pueden generar alguna demanda por vicios de nulidad del testamento. Entonces, no es muy usual, pero el Código Civil nuestro prevé aquel asunto, ¿ya? La sustitución ejemplar, denominada así, y está previsto en el artículo 1171, que establece el caso excepcional de testamento por el descendiente incapaz. Fíjense, es una figura excepcional. ¿Qué dice? ¿Y por qué se denomina ejemplar? Los ascendientes, ojo, los ascendientes podrán hacer testamento por el descendiente incapaz de testar para el caso en que muera en tal incapacidad sin herederos forzosos ni legales. Estamos en un dilema, ¿cierto? Por eso se denomina caso excepcional de testamento por el descendiente incapaz. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Nos está diciendo que los ascendientes, es decir, nuestros padres, podrán hacer testamento por el descendiente incapaz, es decir, por si tuvieran algún hijo incapaz de testar, en el caso en que se conozca que puede fallecer fruto de esa incapacidad, ¿ya? Fruto de esa incapacidad. Pero seguramente se están preguntando, a ver, si tienen un descendiente incapaz, ¿en qué momento puede pues adquirir bienes? ¿Cierto? ¿En qué momento va a hacer bienes, va a adquirir bienes, muebles, inmuebles, para un día poder testar? No puede testar, tiene una incapacidad tal que le podría generar la muerte. Entonces, ¿de qué bienes podrían hablar los ascendientes para hacer su testamento? ¿Cierto? ¿Qué interpretación podría darse a este artículo en relación a la sustitución ejemplar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacernos entender más o menos cómo funciona esto? ¿Nadie, chicos? Tal vez, doctor, podría ser de la herencia que se le va a dejar. Ya. ¿Qué más? Está bien. Porque de los ascendientes, este descendiente incapaz tiene un derecho expectaticio, que es recibir la herencia de sus ascendientes, ¿no? Cuando estos lleguen a fallecer. ¿Qué más? ¿Cómo podrían los ascendientes hacer testamento por él?
A ver, chicos, voluntarios. Nadie, fuera de los que ya han participado. Abigail, ya ha participado Daniel, Gisela le han citado. Quedan Miguel Ángel, Natalie, doctor Moya, doctor Rubén Torres, la doctora Salazar, que acaba de ingresar a sala. ¿Qué criterio les cabe? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Nadie? A ver, doctora Rocío Salazar, ¿tiene algún criterio? Doctor, acabo de conectarme. No sé si puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Estás con el Código Civil a la mano? Y, ¿Sí? sí, doctor. Ya. El artículo 1171 del Código Civil, en el tema que hoy estamos viendo de cambio o sucesores testamentarios, establece una sustitución denominada por la doctrina como sustitución ejemplar. ¿Sí? Y si le das una lectura, el artículo 1171 habla del caso excepcional de testamento por el descendiente incapaz y establece que los ascendientes, ¿no?, los padres del incapaz, vamos a llamarle así, pueden hacer testamento por el descendiente incapaz de testar para el caso en que muera en tal incapacidad sin herederos forzosos ni legales. Entonces vamos a entender primeramente que este descendiente incapaz que tienen los ascendientes, por las causas de incapacidad que tiene, seguramente no va a sanar y va a morir con esa y en tal incapacidad. Y esta sustitución ejemplar nos dice que los ascendientes podrán hacer el testamento por este hijo, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esto dentro del tema del cambio de herederos testamentarios? ¿Qué nos está queriendo decir el Código Civil? Esa es la pregunta, Rocío. ¿Me puede repetir el artículo, por favor, doctor, o es el que está en pantalla? Está en pantalla, sustitución ejemplar 1171. Los demás vayan pensando, ¿no, chicos? Me imagino, doctor, que pueden realizar esto. Obviamente tiene que ser después de que fallezca. Después de que fallezcan, ¿quiénes? ¿Los ascendientes o el heredero El incapaz. testamentario? El incapaz. Claro que sí, sí, porque los ascendientes van a testar por él, ¿no? Sí, doctor, sería por derecho sucesorio también, porque son... ¿Ya? Pero el derecho sucesorio, ¿cómo? ¿Alguien que le pueda ayudar a la doctora Rocío?
existe un grado de consanguinidad, doctor. Claro. Es un heredero forzoso. Pues en realidad ellos se estarían direccionando, ¿verdad? ¿De qué manera? Mm, Tendrían que redireccionarlo hacia ellos, pues es lo que va a contener en lo que sería el testamento. Ya. A ver, alguien, chicos, que pueda decir lo mismo o discrepar con la doctora Salazar. Nadie. Doctor Moya, quizás. Percy Moya. Doctora Natalie. Doctor Miguel Ángel. Doctor Torres. Cualquiera, a ver. Sean Doctor, ¿ellos no podrían presentarse como sustitutos? No sé, doc. Eso es pecado capital, doctor. El abogado no puede decir no sé. Doctor, si en caso sus papás no harían el testamento por él porque es incapaz, yo creo que ahí entonces entraría, si en caso no sería nada y se le dejaría así y él moriría y no tiene herederos, yo creo que ahí entraría la sucesión del Estado, ¿no? O sea, el Estado entraría, y yo pienso que por eso es que testan los papás por él. Ya, hemos empezado a deshilar. Tibio, tibio. ¿Quién aporta? ¿Quién aporta? Sí, es así. Ya hemos empezado a disgregar. ¿Quién más dice algo? Doctor, ¿ellos no podrían pedir la sustitución? Claro. Si nos ponemos, a ver, si nos ponemos en un contexto de esa naturaleza, que desde ya es delicado, lógicamente, cuando hablamos de una persona que nuestra hija o hija sea incapaz, yo voy a ser de ascendiente, digamos, y sé, sí sabría que mi hijo o hija con esa incapacidad va a fallecer así, ¿no? Y lógicamente no tiene descendencia ni forzosos ni legales, nos dice, ojo, ¿no? Ni forzosos ni legales, dice. ¿Qué quiere decir? No tiene descendencia y tampoco tiene herederos simplemente legales, no va a tener. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un papá, de una mamá, en el hipotético caso de que tenemos una situación de un descendiente con incapacidad, sabiendo que va a fallecer un día con esa incapacidad o en esa incapacidad? ¿Qué buscaríamos? ¿Qué buscaría yo como ascendiente de esa persona? Seguramente que buscaría garantizar el mayor bienestar y seguridad hasta el último día de sus días, ¿cierto o no? ¿Buscaría eso o no lo haría? Sería ideal, doctor. Lo ideal. ¿No? Es precisamente que el espíritu de la norma que nace en el derecho romano, italiano, el argentino también tiene esto, es que en esa línea de que un padre o una madre, ante una eventualidad como esta, se pregunta y dice, ¿qué va a ser de este mi hijo o mi hija si nosotros fallecemos? Si es incapaz, no va a poder heredar los bienes que tenemos. No tenemos otros descendientes. No va a tener herederos simplemente legales. ¿Por qué? Porque no tiene hermanos. Entonces, buscan testar, pueden testar por él, ¿cierto? Y nombran como sustituto a otra persona con el fin de que puede ser administre los bienes.
de estos ascendientes, pero para provecho y beneficio de este descendiente incapaz que tiene, ¿no? Por eso se llama caso excepcional de testamento por el descendiente incapaz, ¿ya? Es una figura muy, muy limitada en el término de que el Código Civil en su lectura gramatical dice: para el caso en que muera en tal incapacidad sin herederos forzosos ni legales. ¿Qué quiere decir? Que esta persona que tiene la incapacidad no tiene descendencia, no tiene descendencia, y tampoco tiene hermanos, porque los herederos simplemente legales son los colaterales, ¿cierto? Conforme hemos aprendido. Entonces, es en esta excepcional situación que la ley permite que los padres puedan hacer testamento por él, ¿no? Pero el objetivo, el espíritu es protegerlo ante la eventualidad de que pueda quedar solo sin cuidados ni nada, ¿ya? Y precisamente la diapositiva que están visualizando establece sustitución en caso de incapacidad. El testador, como decía Rocío, puede designar sustituto al incapaz de testar o respecto a los bienes testamentarios que le deje, para el caso que muere en incapacidad de testar, pero no respecto a lo que tenga que dejarle por concepto de legítima. ¿Se dan cuenta? El espíritu es protección, y es lógico, ¿no? Es lógico y comprensible. Son casos excepcionales que pueden o no pueden darse llegado el momento. Bien. El Código Civil también, si mal no recuerdo, en el artículo 1170, prohíbe las herencias fideicomisarias. ¿Ya? Prohíbe. ¿Qué dispone el Código Civil? Dispone que son nulas las instituciones fideicomisarias, cualquiera fuere la forma que revistan. Habiendo cláusula fideicomisaria, entran a la sucesión los herederos legales respecto a los bienes afectados por esa cláusula. ¿Qué quiere decir, pero en términos españoles, esto? Debemos entender primero qué es el fideicomiso, ¿ya? Dentro del derecho sucesorio. El fideicomiso viene a ser una parte elemental, una institución sucesoria que permite al testador encargar a una persona la administración o conservación de determinados bienes para entregarlos a otro en un momento determinado. ¿Ya? En relación a ello, el artículo 1170 del Código Civil textualmente menciona: son nulas las instituciones fideicomisarias, cualquiera sea la forma que los revista. Habiendo cláusula, es decir, si hay dentro del testamento una cláusula que denote fideicomiso, ¿no ve? Entran a la sucesión hereditaria los herederos legales. Solo sobre los bienes afectados por esta cláusula. En términos claros, nuestra legislación civil, a diferencia de otras de países vecinos, prohíbe dejar herencias fideicomisarias, ¿no? Le prohíbe al testador delegar o encargar a una o más personas la administración de determinados bienes que iban a ser entregados en un determinado momento. La legislación boliviana, chicos, en materia civil y específicamente en materia de derecho sucesorio, establece de forma clara y contundente: sucesión legal, sucesión testamentaria. La sucesión legal se rige por imperio de la ley. Ahí no hay nada que discutir.
La ley regula la forma, las condiciones en las que los herederos van a ser declarados como tal y van a recibir la herencia o en su caso la van a renunciar. Sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria. Es la voluntad del causante, aunque esa voluntad, y esto que quede claro, está limitada también por la norma, ¿cierto? No es una libertad, no es una voluntad discrecional liberal, no. Sucesión testamentaria, perfecto, se respeta la voluntad del testador, pero en el marco de lo que la ley establece para disponer a favor de sus herederos forzosos y o legatarios los bienes que tuviera como acervo hereditario. ¿Listo? Entonces, irrefutablemente que la ley determine límites, uno de estos grandes límites es prohibir, ¿cierto?, las herencias fideicomisarias. No reconoce nuestra legislación civil el tema de fideicomiso en las sucesiones. Caso excepcional de testamento por el descendiente incapaz, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto. Es precisamente lo que establece el artículo 1169. Ahora bien, el hecho de que en primera instancia el testador haya instituido herederos sobre su porción de libre disposición, respetando la legítima de los herederos forzosos, no olvidemos que independientemente de la porción que les toca a los herederos forzosos como legítima, las 4/5 partes, el testador puede instituir herederos también, ya sea a los mismos e inclusive legatarios, sobre su porción de libre disposición. Con la legítima ya la hemos visto, es un derecho irrefutable de los herederos forzosos, donde también puede ingresar la cónyuge como una hija más y todo aquello, ¿cierto? En el tema que nos compete hoy, el hecho de ser instituido heredero o sustituir a un instituido heredero no exime ni a los sustituidos o en su caso a los sustitutos el cumplimiento de cargas y condiciones impuestas a quienes sustituyen. Es decir, si a momento de instituir herederos el testador, como dijimos y vimos en el ejemplo anterior, impuso para uno o más de ellos algunas condiciones, los sustitutos están obligados a cumplir con estas condiciones y además cumplir con algunas cargas que pudiera haber dejado el testador. ¿Ya? A no ser o salvo que dichas cargas o condiciones se tornen inevitablemente de carácter personalísimo. Y siendo de carácter personalísimo, no pueda el sustituto cumplir con esas condiciones o cargas por el sustituto. ¿Ya? En todos estos casos se va a respetar la voluntad del testador. Esta situación o circunstancia nos enseña y nos ratifica algo más. Que cuando tengamos que elaborar un testamento, ¿ya? Tengamos que elaborar un testamento, este testamento sea lo más claro, lo más preciso, lo más comprensible posible. No sirve, en mi criterio, que concuerda mucho con algunos criterios de autores de algunos textos, no sirve en el momento de redactar un testamento galardonar o embellecer con términos muy rebuscados, con palabras muy, ¿qué les puedo decir? Demasiadas técnicas que puedan llamar a confusión, que puedan llamar a distinta interpretación. Es como en los contratos. Para algunas legislaciones, créanme que el testamento es considerado un contrato, ¿no? Y conforme habíamos visto en la materia de contratos, mientras un contrato sea lo más claro posible y no llame a interpretaciones varias, ¿sí? En esa medida
se va a cumplir. Y lo mismo pasa con el testamento, chicos. Al finalizar la materia vamos a conocer instructivas de testamento. Les voy a pasar para que hagamos algunas prácticas y podamos captar algo de la redacción con términos, pero clarísimos. No necesitamos utilizar términos muy, no sé si decirle muy técnicos o muy de un mundo sofisticado, digamos, que pueda llamar en su momento alguna confusión. ¿Ya? Bien, con esto terminamos este tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estamos a 3 minutos para terminar. Los escucho. Si tienen alguna duda, jóvenes. ¿O está todo claro? ¿Está todo claro, chicos? Sí, doctor. Bien, entonces los libero para que vayan a descansar, que tengan un buen fin de semana y no se olviden que el próximo domingo hay elecciones. ¿Ok? Gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día miércoles en el horario de costumbre. Hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles, chicos. Gracias.